Vamos a iniciar este servicio, este mensaje de salvación en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bienvenidos todos, mis amados. Esta es la cuarta entrega, el cuarto mensaje sobre el ladrón moribundo, ¿cierto? Tantas cosas que nos ha arrojado este tema, este ladrón que el Señor ha usado hasta el día de hoy para enseñarnos muchas cosas, para enseñarnos arrepentimiento, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a buscarlo a Él a cada momento, para que entendamos por qué Él hizo ese sacrificio en ese madero, eh, para que entendamos y veamos con nuestros propios ojos que ese mensaje en la cruz me muestra claramente que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, porque eso que vivió en ese madero al lado de estos ladrones ya estaba escrito para dar testimonio de que era el Dios Todopoderoso que iba a venir. Hoy quiero aprovechar eh, este mensaje porque va muy ligado para lo que en estos días se está preparando el mundo, entre comillas, cristiano. Em, Tenemos una celebración que, o hay una celebración, digo no tenemos porque yo no la tengo, hay una celebración que hacíamos, yo la hacía por ignorancia, eh, que fue implementada por el hombre, por los hombres. Es algo que no es un mandamiento, es algo que el Señor no ha mandado, es algo que los hombres, al igual que los hipócritas en la época de Jesús, también se levantaron otros hipócritas después de que el Señor Jesucristo se sentó en su trono de gloria. Hablo de aquellos hombres que le colocaron, así como los fariseos le colocaban leyes a las leyes que el Señor puso. Leyes que el Señor no puso, sino que los hombres pusieron leyes encima de las leyes que el Señor había colocado. Y le daban más prioridad a esas am, leyes o a esos mandamientos y los convertían en fiestas y en cuestiones obligatorias para la humanidad y fomentaban que había castigo de parte del Señor si uno no participaba o no celebraba eh, esas leyes o esos dogmas o esas falsas enseñanzas de los hombres. Quiero remitirme a una fiesta que viene muy ligado a este mensaje del ladrón moribundo, porque si notamos, este mensaje está basado netamente en los cuatro evangelios que hablan de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador, ¿cierto? Eso está escrito allí. Entonces, este ladrón moribundo me menciona ahí en Mateo, en Lucas, estuvimos leyendo la semana pasada, porque todo nuestro mensaje se ha basado en los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que hablan sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en ese madero. Todo el mensaje de estos 15 días, de estas tres prédicas que han pasado previas a esta, que los invito a que las vean y las escuchen en www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Es una emisora que está al servicio de ustedes 24/7 online. Ustedes pueden sintonizar esa emisora online 24/7 para bendición a sus casas porque es solamente alabanza para el Señor Jesús. Ahí encuentran las prédicas para que puedan entender un poquitico más este tema que estamos desarrollando hoy. Ya se han hecho tres prédicas antes. Entonces les decía a ustedes que este ladrón moribundo lo encontramos en Mateo, Lucas,
Marcos y Juan. Y yo he tomado como base Lucas 23. Entonces, toda esta pasión que está allí, pues han tergiversado muchísimo este mensaje de salvación del Señor. Desde pequeño yo ya tengo 59 años, para la honra y la gloria del Señor Jesús me ha permitido llegar hasta esta edad. Desde pequeño yo veía, cuando iba a la escuela nos daban clase de religión y allá pues esa profesora o ese profesor o ese sacerdote, entre comillas, porque el único sacerdote por excelencia es Jesús, dice la Escritura. Estos personajes que se hacían llamar sacerdotes, que les dicen padres, pero no son padres, nos enseñaban religión. Y entonces nos transmitían lo que el bisabuelo le dijo al abuelo, el abuelo le dijo a mi papá me dijo a mí, yo le transmitía a mis hijos, y así fue una cadena de mala información porque nosotros no hacíamos lo que estamos haciendo ahora, que es congregarnos en el nombre del Señor Jesús, abrir las escrituras, leerlas. Yo me acuerdo que uno lo único que hacía cuando iba a misa era sentarse, y la única vez que yo veía que abrían la Biblia era cuando se leía el Salmo responsorial por alguien y que todo el mundo repetía. Salmo responsorial, el Señor es mi pastor, y abrían la Biblia ahí en un atrilcito adelante y después venía la homilía, que era un mensaje que estaba ya en un libro que utilizaban en el altar grandísimo estos sacerdotes. Y yo creía que eso se llamaba una Biblia. No, lo que ellos tienen ahí es un libro que se llama Misal. Y puedo dar fe porque yo fui acólito, yo ayudaba a estos curas pasándole el agüita, el aceite, todos esos ritos que no están en las escrituras. Porque trabajé 20 años en colegios religiosos con monjas y sacerdotes. Puedo dar fe de que ese libro que ponen en el altar no es una Biblia. Se llama misal. Y ahí tienen organizadas las misas, lo que van a repetir y lo que llevan repitiendo por años, desde el siglo cuarto para acá, que es cuando se inventaron que la Iglesia Católica era la Iglesia del Señor. Y no, la Iglesia del Señor somos todos nosotros. Él es la Iglesia, ¿no? El templo, Él es todo, ¿cierto? La Iglesia no es un recinto cerrado de cuatro paredes, es algo espiritual. Eh, Son lugares de congregación que es totalmente diferente, pero no es la iglesia como tal. Entonces, en ese libro, por ejemplo, cogen año 1935, 1 de enero, y leen ahí, el hijo pródigo. Vuelven en el año 2024, 1 de enero del 2024, el hijo pródigo. Y el año entrante vuelven a abrir ese libro de misal para dar la misa y repiten lo mismo de que llevan repitiendo por años. Se llama misal. Entonces, como pueden ver, las escrituras no las manejaban, no nos enseñaron nunca. Yo duré casi hasta mis 40 años repitiendo como un loro que yo era católico, apostólico romano, porque eso le oía decir a mi papá, a mi mamá, a mis familiares, en el colegio, en la universidad, en Latinoamérica, pero no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Hoy tenemos la opción de poder abrir las escrituras y poder entender, y que el Señor, por medio de su amor, por medio de su misericordia para con nosotros, nos quita el velo y nos deja ver y nos enseña la verdad. De hecho, Él dijo, yo soy la verdad. Nadie más se ha parado en este planeta a decir yo soy la verdad. No hay dos verdades, la verdad es una sola y su nombre es Jesús. Él es la verdad. Entonces, nos enseñaron por medio de películas, llevaron las escrituras a las películas a un tiempo que le llaman Semana Santa.
Semana Santa. Yo quiero decirles a ustedes que eso no existe en las escrituras, eso no está en la Biblia, eso no existe, eso es un invento del hombre porque es un negocio que tienen montado desde el siglo cuarto. Eso es para recoger plata, sacarle plata a la gente, engañarlas, mantenerlas asustadas para que paguen. Es un negocio grande de miles de millones de plata que recogen a diario con eso. Más en este tiempo, la millonada que se hacen con la fe de las personas engañándolas. La Semana Santa no existe. La palabra santo significa aquella persona que se aparta para el Señor Jesús, que está apartándose del pecado para agradar al Señor Jesús. Ustedes los que me están viendo y escuchando son santos. ¿Por qué? Porque apartaron este tiempo para Jesús. Nos han enseñado que los santos son esos muñecos que idolatraban las personas, adoraban, veneraban, como le quieran llamar, le colocaban velas, les piden, les tienen fe a esos muñecos, sabiendo que el mismo Señor nos prohíbe eso, nos prohibió eso. Mire, cualquier actividad que sea de las cosas del Señor, si están envueltas en la mentira, no provienen del Señor Jesús. Él es la verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. El Señor Jesús es la verdad, no hay mentira en Él. Entonces, ¿cómo vas tú a celebrar, hacer una ceremonia, unas fiestas, guardar unas fiestas en la cual se maneja con puras mentiras y con pura desobediencia? Todo el mundo ahorita este domingo ya está tumbando por ahí palmeritas y cosas porque están preparando el tal Domingo de Ramos, porque no han entendido cuál fue el mensaje cuando le botaban esas ramas en el camino al Señor, cuando pasaban ese burrito. Entonces, a la gente le han enseñado que el Domingo de Ramos, antes de la crucifixión del Señor Jesús, hay que hacerlo. Y la gente le echa es que agua bendita a esas ramas y las cuelgan en las puertas de las casas y dañando un poco de arbolitos y eso no está en las escrituras que nosotros debamos hacerlo. Y empieza la mentira de esa celebración porque está basado en desobediencia, ya le digo porque en desobediencia y en mentira. Por ahora, para no alargarnos tanto, les voy a hablar de una sola mentira que ya con esa nos debe bastar para que nos demos cuenta de que eso está basado en puras mentiras. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Que quiera, abre el micrófono y me responde. Y allá se responderá cada uno en su corazón ante el Señor Jesús. Pregunta. Lo que nos han enseñado, ¿cuántos días estuvo el Señor Jesucristo sepultado, su cuerpo sepultado después de que murió en ese monte del Calvario? ¿Cuántos días? ¿Cuántos se acuerdan ustedes de chiquito que nos enseñaban en religión, que hemos visto en las películas de la mal llamada Semana Santa? 3 días, pastor, dicen esas películas. 3 días. Pregunta, ¿eso es verdad o es mentira? Solamente conteste con claridad. ¿Es verdad que fueron 3 días? Sí, eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Dice mi esposa por acá. ¿Eso es verdad? ¿Eso dice la palabra que fueron 3 días? Sí, eso dice la palabra. ¿Sí? Yo creo que sí, pastor. Sí, No sé si estoy señor. equivocado. En realidad son 3 días. 3 días dice la escritura. De hecho, él les dijo a los fariseos, derrumbad este templo y yo en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de él, de su cuerpo, de ese templo hermoso,
donde mora el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo. Y Él está hablando de su muerte, ¿sí? Cuando derrumbaron era que lo mataban y en 3 días Él lo levantaba, significaba que en 3 días se resucitaba. Eso está perfecto. 3 días dice la Escritura que el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. Eso está claro. Entonces mire dónde viene la mentira. Nos enseñan en la falsa Semana Santa que no la envió el Señor Jesús. Métase en su mente y en su corazón. El Señor Jesucristo nunca mandó a que usted celebrara esa fiesta. Pero sí nos mandó que nos apartáramos del pecado todos los días. Que lleváramos una vida santa. Significa que no es una Semana Santa, mi amado y mi amada. Significa que son todos los días que tú respires mientras llega Cristo. Tienes que guardar el día santo para Él. Santos, apartados del pecado para Él, para agradarle al Señor. Entonces, en ese orden de idea, mire la mentira. Si el Señor Jesucristo, que es verdad, porque lo dice la Biblia en los 4 evangelios, que Él duró 3 días el cuerpo sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cierto? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Quién me responde cuántas horas tiene un día? 24, pastor. Serían 24. 72 horas. Entonces, ¿serían cuántas? 72 72. horas me suman 3 días. ¿Cierto? 24 por 3 da 72 horas para que me den 3 días. Según la mentira y la tradición de la mentira, porque la Semana Santa es una mentira inventada por los hombres. Mire la mentira que se cae solita y la gente por ignorancia celebra eso sin ni siquiera darse cuenta de la mentira que les están llevando toda la vida. ¿Qué día dice en esa semana mal llamada Semana Santa? Dice que murió el Señor Jesucristo. ¿Y a qué horas? ¿Quién me dice? El viernes a las 3 de la tarde, dicen ellos. Perfecto, mi hermano Giovanni. Sí, señor. Toda la vida nos enseñaron en esas películas, en el colegio, en la escuela, en la iglesia del barrio, que el Señor Jesucristo murió el viernes por la tarde, Viernes Santo, a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, si la Escritura, el Señor Jesucristo dijo que Él iba a permanecer 3 días sepultado su cuerpo y resucitaba al tercer día, entonces, ¿por qué hacen una fiesta con esta mentira tan grande? Si Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, 24 horas se cumplen el sábado a las 3 de la tarde, ¿es verdad? ¿Cierto? 24 horas pasan para el domingo, que cuando resucita el Señor, el domingo, según la Semana Santa falsa de los hombres. ¿Sí están entendiendo, mis amados? Muere el Señor Jesucristo según la tradición de los hombres, según esa tradición equívoca de la Semana Santa, que el Señor Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo a las 3 de la tarde. Eso me da 48 horas. ¿En dónde están las otras 24 horas? ¿Se las guardó el Papa? ¿Se las guardó? ¿Quién se las guardó? Entonces quiere decir que esa Semana Santa no está cumpliendo lo que dice la Escritura, por ende es una falsedad, es una mentira y la gente no puede seguir celebrando y seguir una fiesta donde se burlan del Señor, donde pisotean al Señor Jesucristo, porque Él dijo, en 3 días ustedes derriban este templo y en 3 días yo lo levantaré. Estaba diciendo que en 3 días Él se levantaba de la sepultura, en 3 días. Y la Semana Santa solo usó 2 días. Y la gente celebra eso. Pastor, Señor, no, incluso, pues yo también realicé estos ritos de hombres tantos años hasta que el Señor
decidió traerme, quitarme el velo, pero recuerdo muy bien que inclusive el sábado a las 11 de la noche se hace un rito, prenden fuego al frente de la iglesia y se celebra la resurrección del Señor, apagan todo y súbitamente prende una hoguera y luego dicen, comenzamos a alabar porque el Señor ha resucitado. Y termina resucitando el sábado a las 11 de la noche por los intereses de la iglesia. Y el domingo en la mañana hacen una fiesta con dos muñecos corriendo diciendo que son Pedro y Juan anunciando que ha resucitado. Y ni siquiera es domingo en la tarde, sino sábado en la noche. O sea que ya están haciendo la resurrección más prematura por sus intereses. Y sabe que, es probable que la mayoría de los que están haciendo todavía siguen en borracheras, todavía siguen en adulterios, todavía siguen en chismes, todavía siguen en envidias, todavía siguen en iras, en contiendas, en maledicencias, y no han cambiado su corazón porque piensan que haciendo los ritos el Señor los va a limpiar de pecado. No, al contrario. Se están condenando solitos porque están desobedeciendo al Señor, haciendo, gracias mi hermano por su intervención, porque nos están están haciendo caer al pueblo del Señor en la mentira, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. El Señor dice que tiene un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles y todos los mentirosos, dice la Escritura. Y eso es una mentira. Eso es una mentira que se cae por su propio peso. Es por favor, entiendan que el Señor no murió un Viernes Santo. No dan las cuentas, la matemática no da. Eh, Más tarde, después en otro mensaje, les voy a enseñar bien donde puede el Señor enseñarnos que Él muere es un miércoles, porque la Escritura habla de que el día que lo llevaron preso era un día de reposo grande y que ese día cayó un miércoles. Entonces, mire la mentira con la que se está manejando. Ahora bien, incumpliendo totalmente los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Incumpliendo los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece a ustedes, mis amadas y mis amados hermanos, que anularon el segundo mandamiento? La iglesia tradicional, yo los invito a ustedes ahí en su casa que están ahí, si tienen un computador cercano o tienen un celular, que entren y googleen y coloquen los 10 mandamientos del catecismo católico. Colóquenlo ahí. Los 10 mandamientos. Yo lo voy a buscar aquí, mire, póngale cuidado. Los 10 mandamientos del catecismo católico. Preste atención para que ustedes se den cuenta que no tenemos que estar detrás de esa fiesta. Quítela hoy desde el día de hoy de su corazón. Apártese de eso, porque si usted participa de esa fiesta, está pecando contra el Señor Jesucristo. Vamos a Éxodo 23. Yo aquí tengo el celular, o espero que algunos para que corroboren. Éxodo 23. A nosotros nos enseñaron desde pequeñitos estos mandamientos que fueron totalmente manipulados y falsos por la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hicieron? Así como tienen un misal que no es la Biblia para desarrollar sus reuniones y llevar sus mensajes tergiversados de las Escrituras, tienen otro libro paralelo que se llama el Catecismo, que era con el que nos enseñaban de chiquitos cuando nos tocaba hacer la primera comunión, que no existe. Y el Señor Jesucristo nunca mandó a que los niños hicieran primera comunión. Jamás. No está. Eso es una mentira. Entonces nos daban un libro que se llamaba el Catecismo y con eso nos mandaban con la profesora de religión a aprendernos los mandamientos que estaban en el Catecismo, pero que en la Biblia no son. Los modificaron y los cambiaron a su antojo por negocio. Mire, según la Iglesia Católica, dice
Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo lo repetí como un burrito, como un lorito, lo repetí por años, hasta mis 40 años. Hace 19 años al Señor le plació quitarme el velo y mostrarme la verdad, para que hoy compartiera con ustedes la verdad. Si ustedes miran ahí, yo tengo en mi celular, dice el catecismo católico, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién me lee ahí Éxodo 23 en la Biblia que está usted leyendo en este momento ahí? Éxodo 23, Éxodo 23. ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén, suegrita. Totalmente diferente a lo que enseña la Iglesia Católica, ¿sí se dan cuenta? Y aquí viene la segunda mentira más grande que están haciendo con la Semana Santa. Y es 100% desobediencia contra el Señor Jesús. Resulta que esta iglesia, y todavía muchas iglesias lo repiten porque no lo han cambiado, dice que el segundo mandamiento de la ley de Dios según el catecismo católico es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Déjeme decirle, mi hermana y mi hermano que me está escuchando y viendo, que eso es una vil mentira. Ellos anularon el segundo mandamiento a la humanidad porque no les convenía que la gente supiera ese mandamiento real que está en la Biblia para poder ellos venderle a la gente imágenes falsas de la falsa virgen, que porque la verdadera María es la que está en la Biblia, no la que inventaron los hombres. De San Roque, de San Pedro, de San Juan, de Santo Eufimio, de todo lo que le atraviese con San, hicieron imágenes para venderlas, para vender escapularios, medallitas, cadenitas, templecitos, todo ese negocio. Hay 7.000 millones de habitantes en el planeta, ya entrando a los 8.000 millones, de los cuales 4.000, 5.000 millones siguen, entre comillas, a Cristo, y son muchos católicos. ¿Se imaginan la millonada vendiendo velitas? Por eso, hoy día, donde vive este señor llamado Francisco, tienen su propio país que se llama el Vaticano, su propia moneda, su propio gobierno, no pagan impuestos. ¿Cómo montaron su propio país? A punta de mentiras, de cancelar el segundo mandamiento a las personas. Mire lo que dice el segundo mandamiento. No es el que ellos dicen, no es el que no tomarás el nombre de Dios en vano. Mentira, mentira, falso, mentirosos. Mire, lean en las escrituras, por favor, hablan la Biblia. Éxodo 24, mire, y es uno de los mandamientos más largos que hay. Después del día de reposo, ahí este mandamiento es bien largo. Mire cómo cortaron todo ese mandamiento. Vea lo que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O sea, no haga ninguna imagen de angelitos ni de Jesús, que nadie tiene fotos de Jesús, no sean mentirosos. Que imágenes de San Martín de Porras, que imágenes de la Virgen María. Mentira, mentira. El Señor dice que no se hagan esas imágenes de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, por ningún lado de la tierra, ni por abajo, ni por arriba, ni en las aguas, ni en ningún lado, usted tiene derecho de hacer imágenes. El Señor dijo: no las hagan, no las hagamos. 5, sigue ahí el mismo mandamiento, no ha cambiado, es el segundo. Mire, sigue ampliando el segundo. Y el Señor dice: no te inclinarás a ellas. Señor Jesús, yo cuántas veces me arrodillé frente a esas imágenes poniendo veladoras pidiendo, porque era una persona ignorante, no conocía la escritura. Y el Señor dice: no te inclinarás a esas imágenes que hacen los hombres, no te inclines a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor está diciendo que va a castigar sobre nuestros hijos, que usted y yo, cuando hacemos la actividad de pararnos frente a un muñeco creado por hombres, ponerle velas, pedirle, hacerle oraciones, dice el Señor que para Él, usted y yo lo estamos aborreciendo cuando hacemos eso. Así que no es una cosita sencillita. Cada vez que estas personas se arrodillan frente a esas imágenes, las honran, están aborreciendo al mismísimo Creador. Ahí lo dice. Dice, pero mire lo que dice acá el Señor, es hermoso. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí termina ese mandamiento, el segundo. Dice el Señor que si usted hoy, hasta el día de hoy, usted se estaba arrodillando frente a esas imágenes, colocando allá el sagrado corazón de Jesús, así, con una llama quemándole los dedos y una mata de sábila encima, porque hasta brujería le ponen a eso, con una herradura que para la buena suerte. Todo eso es brujería, todo eso al Señor lo aborrece. Ahí lo está diciendo en la Biblia. ¿Por qué la gente lo hace? Porque los mentirosos de la Iglesia Católica les enseñaron mentira, mentira. Así como enseñaron que el Señor murió un viernes y resucitó un domingo, no cumplen los 3 días, sino que son 2. Así están inventando con todos estos muñecos. ¿Y qué es lo que hacen en esa fiesta? Cargar muñecos. Cargar muñecos. Honrarlos. Pasear con ellos. Pedirles. Poner la fe, la confianza en un muñeco que creó el hombre. Salmo 135. Salmo 135. Sí, por ahí mi hermano César, que está aquí acompañándonos, puso un mensaje allí diciendo que el Vaticano tiene su propio banco. ¿Cómo es que se llama ese banco? Es que Banco del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Cómo eran de mentirosos? Engañadores. Amén. Dice Salmo 100, gracias mi suegrita, Salmo 135, versículo 13 en adelante. Mire lo que dice. Dice, Salmo 135, 13. Preste atención, mi amada hermana y mi amado hermano. Mire. Oh Señor, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los que le servimos, los que le obedecemos, pero va a juzgar a todo ese pueblo que está desobedeciendo lo que el Señor mandó. Más en esta época, peor, porque es en esta época donde más desobedecen al Señor con esa fiesta pagana y maldita que es Semana Santa. Dice así, 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, obra de manos de hombres, o sea, fueron creadas o hechas por los hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. ¿Sí? ¿Está escuchando? ¿Sí está escuchando lo que el Señor nos acaba de decir? Que nosotros somos igual a esos muñecos, o sea, inertes. No tenemos movimiento.
El Señor nos está comparando con unos muñecos que hacemos, que nos ponen una boca y no hablamos. Vaya, los que están siguiendo ahora, vayan este lunes que empieza toda esa mentira, desde el domingo empieza esa mentira, mañana empieza esa mentira. Vaya y háblele a un muñeco de esos, vaya pregúntele los 10 mandamientos a un muñeco de esos. Se va a quedar usted hasta que venga Cristo porque el muñeco no le va a hablar, porque el Señor Jesucristo dijo que tiene boca y no hablan, que tiene ojo y no lo está viendo usted porque un pedazo de palo que está así, o de yeso que está así, con los cacheticos coloraditos, con carita fina, nariz finita y ojos verdes así. Tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Salmo 115. Eso se lo han enseñado, nos lo enseñaban a nosotros en la iglesia. Mis amados, yo trabajé 20 años como docente en colegios de monjas y de curas. 20 años. Nunca en 20 años vi estas citas, porque ellos nunca le piden a la gente que lleve la Biblia para abrirla y estudiarla, porque quieren tener al pueblo engañado. Salmo 115, dice Salmo 115, 1, dice la escritura, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos están hablando de la gente. Son plata y oro, obra de manos de hombres. Vuelve y lo lee en otro salmo. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí está entendiendo, mi hermana y mi hermano? Mire este mensaje de este ladrón moribundo a donde me está llevando. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 10, desde el 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, dice el Señor. Porque el leño del bosque cortaron. Entraron al bosque, cogieron un palo y lo cortaron. Y dice, obra de manos de artífice con buril. Cogieron un buril y pim, pim, y empezaron a darle forma de humano, con pedazo de leño. Con plata, versículo 4, con plata y oro lo adornan. Con clavos, o sea, puntillas, y martillo, lo afirman para que no se mueva. ¿Sí ven, Señor, cómo nos estaba anunciando eso? ¿Cómo seremos de absurdos, ciegos, que nos damos cuenta que otros mandaron a otros a coger un pedazo de madera que le dé forma de hombre, póngalo fijo en una tabla para que no se caiga y lo puedan cargar? Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo que no tiene sentido para nada ante los ojos del Señor Jesucristo que ustedes estén detrás de todos esos muñecos que crearon los hombres? Que para él eso es abominación, que él aborrece eso y que sobre su familia, sobre sus hijos va a venir castigo sobre eso por estar en desobediencia, por estar creyéndole a la mentira. Y el Señor, en la medida que usted siga, hoy después de este mensaje, si usted sigue insistiendo en contradecir al Señor Jesús, dice la Escritura que Él te va a poner un espíritu engañoso para que tú creas en la mentira. Me explico. Hay gente que aprovecha y dice, cuando la Semana Santa del año pasado, yo hice el Via Crucis. Via Crucis no existe. Y entonces yo hice paso a paso el Via Crucis.
Y, y le pedí al Señor porque eso fue lo que yo hice y yo llevaba a San Roque en la espalda, cargándolo con mis vecinos y mi familia para que sanara a mi hijo del cáncer. Y mi hijo se sanó, lo sanó San Roque. Mi hermanita, mi hermano, no seamos ignorantes. El Señor dice que Él es el que dio ese poder engañoso para que tú sigas en la mentira y te pierdas. Pero hoy el Señor por misericordia, porque Él dice que el que obedece sus mandamientos a todos, por millares, los que se arrepientan de todo ese pecado de estar adorando imágenes, Él va a tener mucha misericordia y nos va a perdonar. Porque las misericordias del Señor Jesucristo son nuevas cada día y para siempre son sus misericordias. Y Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento para que nos salvemos y vayamos a la vida eterna con Él. Entonces, Apocalipsis 9:20. ¿Quién me hace el favor y me lee Apocalipsis 9:20? Amén, pastor. Ok, mi hermano, antes de que lea, yo quiero que entendamos que lo que viene antes de esa cita, el Señor está hablando en su segunda venida, porque en su segunda venida va a haber un juicio. Él va a apartar a las ovejas y a las cabritas a un lado. Unos van a ir a la vida eterna con Él y otros van a ir al infierno en el lago de fuego, sin la presencia del Señor. Entonces, aquí está hablando unas visiones de ese juicio que el Señor le reveló a Juan, al apóstol Juan. El Apocalipsis fue escrito por Juan. La palabra Apocalipsis significa revelación. Sí, le reveló cómo va a ser esa llegada. Y aquí mire lo que dice Apocalipsis 9:20. Mi hermano. Dice la palabra del Señor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Gracias, mi hermano. Imagínense lo que está diciendo el Señor, que cuando Él venga, todavía va a haber gente que no se arrepienten de sus manos, de esos muñecos que están y siguen adorando esas imágenes de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que son demonios. Para el Señor Jesucristo, esos muñecos son demonios. ¿No lo acaba de leer? ¿Cierto? Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Cuándo va a entender que para el Señor Jesucristo esa celebración es una celebración de demonios? Porque están cargando demonios. Ahí lo está diciendo el Señor. No, pero es que es la estatua del Señor Jesús caído. El Señor Jesucristo no está caído. El Señor Jesucristo está sentado en su trono. Entiéndalo. Igual cuando fui a Israel me dice un guía, mire, esta es la tumba donde enterraron a Jesús. Y yo, sígale, yo, ¿para qué voy a entrar ahí si el Señor Jesucristo ya no está ahí? El Señor Jesús ya no está en una tumba. Y son tan cautas las personas que a la vuelta hay otro que le dice, mire, allá no es la tumba, es aquí, es esta. Hay como 2, 3 tumbas diferentes en Israel y engañan a la gente, porque la gente quiere ir a la tumba porque el Señor Jesucristo para ellos sigue muerto. Yo no tengo que ir a ninguna tumba. El Señor Jesús ya está vivo. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, notemos cómo el Señor Jesucristo nos muestra con claridad que esa celebración está
totalmente lejos, lejos del mensaje que él dejó en ese madero cuando fue crucificado, cuando fue maltratado, cuando fue muerto por usted y por mí. No hemos entendido eso. Pensamos que es hacer rituales. El Señor Jesucristo me dice, yo no quiero sacrificios, sacrificios no quiero. ¿Sí han oído eso? ¿Ustedes sí saben que el Señor Jesucristo ha dicho eso? Vámonos al libro de Oseas capítulo 6:6. ¿Quién me hace el favor y me lee Oseas 6:6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está. Es que estoy ofreciendo holocausto. Vengo a hacer esta penitencia. Y entonces me voy al cerro para mi hermana Frida, que es del Perú. En Colombia tenemos un cerro que le llaman el Cerro de Monserrate, allá en la capital, en Bogotá. Un cerro altísimo que se eleva en toda la ciudad y tiene un templo allá católico. Y la gente sube esa montaña de rodillas con ladrillos, con piedras en la espalda, pegándose latigazos, porque piensan que en Semana Santa, haciendo eso, el Señor le va a perdonar los pecados. Lo que están haciendo es aborreciendo al Señor, porque Él ya hizo un sacrificio por usted. Por eso Jesucristo le dice, yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios suyos. Yo lo que quiero es que usted tenga misericordia. Usted que saca con darse latigazos, por subir con ladrillos a Monserrate y le cierra la puerta a su hermano cuando no tiene con qué comer porque usted es un tacaño. Porque enchucha la plata, porque cuida el dinero para no ayudar al vecino. Entonces por eso el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero que usted tenga misericordia a la gente. Ame al prójimo, ame a tus enemigos como a ti mismo. Eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. ¿Qué sacamos con celebrar una fiesta que es de hombres cuando todavía estoy en enemistad con mi papá, con mi mamá, con mi tía, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, con el jefe, conmigo mismo? No tengo paz. Y el Señor dice, yo no quiero que usted haga sacrificios, cargando ahí muñecos por todo el pueblo, payasos, sabiendo que no siquiera tienen misericordia con la gente. Mantienen llenos de ira, de contiendas, peleas, envidias, adulterios, robos, homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogas. Ah, no, pero yo estuve celebrando Semana Santa. Ya soy santo. No, más cuando está haciendo cosas de la mentira, peor, porque toda esa fiesta es una mentira. Es una mentira. Entonces, por esa fiesta se desvía, se pisotea el verdadero sentido de ese sacrificio en el madero que hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Hebreos 10, del 1 al 18. Dice la escritura así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, están hablando de esas personas que sacrificaban esos animales y la sangre la ofrecían para hacer remisión de pecados, etcétera. Dice 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron,
las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Llevan haciendo los mismos sacrificios con esa fiesta de mentiras de la Semana Santa, ¿cierto? Y esas fiestas nunca van a quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, que es ese mensaje en el monte del Calvario cuando lo crucifican, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentarse a la diestra de Dios significa que Él se sentó en su propio poder. No es que la diestra de Dios, es que Jesús se sentó a la derecha del papá. No, eso no es. Estamos equivocados. La diestra de Dios significa que se sienta en su propio poder. O sea, tomó su lugar. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, mis hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que en ese sacrificio que Él hizo, ya nosotros no tenemos que hacer más sacrificios. Ya no tienen que ir más a Monserrate. Ya no tienen que cargar más muñecos porque en primer lugar está ofendiendo al Señor, porque esos son demonios para el Señor. Él ya hizo el sacrificio por usted y por mí. Entonces, esa sangre que se derramó ya en ese madero, te limpia a ti y a mí de pecado, sí y solo si nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos nuestros pecados. ¿A quién debo confesar mis pecados? Al Señor primeramente. Porque cada cosa, cada ofenda que yo le haga a mi hermano, a mi esposa, a mi prójimo, se lo estoy haciendo al Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesucristo le decía, porque estuve preso y me visitaste. Y le dicen los discípulos, Señor, ¿cuándo te hemos visto preso y te hemos visitado? Y Él dijo, cuando ustedes visitan un preso, me están visitando a mí. Entonces, cuando yo peco contra ti, estoy pecando contra el Señor y al primero que debo confesarle los pecados, aún sabiendo que Él ya sabe que yo pequé, pero Él necesita de que yo los confiese porque es una norma y una ley que Él puso. Señor Jesús, he pecado contra ti. Ahí sí, debo buscar a la persona y decirle, mi hermana, mi hermano, yo pequé contra ti. Yo te pido perdón. Ah, pero pastor, si esa persona me recibe con un machete y ni siquiera me quiere hablar y usted se puso a cuentas con el Señor. Y usted hizo lo que el Señor le mandó. Se arrepintió, no lo volverá a hacer. Si la otra persona no acepta eso, ya se tiene que arreglar con el Señor. Pero usted tiene que confesar, no a los hombres, no a los hombres. ¿Quién le dijo que usted tenía que confesarse en una iglesia, arrodillarse detrás de un cajón que parece una cabina de teléfonos de Telecom y golpearle y sale una, cuéntame sus pecados? No, que es que me acosté con la vecina. Bueno, rece cuadro 20 Padre Nuestro y vuelva. Y hago los 20 Padre Nuestro y al mes pasa otra vez la misma muchacha y vuelvo de adultero, entonces vuelvan del cura y ya me pone 200 Padre Nuestros. Eso es mentira, eso es falso. Usted no debe confesarle los pecados a ningún hombre. Usted tiene que confesar sus pecados al Señor. Es más, ¿cómo le llaman ustedes a ese señor que se hace llamar Papa, que tiene el nombre Francisco en el día de hoy? Porque han tenido muchos nombres. Han pasado muchos mentirosos por ese lado. Hay un título que la gente le dice a ese señor.
¿Cuál título? ¿Ustedes se acuerdan del título que tiene ese señor allá en el Vaticano? ¿Quién me puede decir? Le dicen el Santo Pontífice. Santo El Padre, Santo Padre, el Santo Pontífice significa el Santo Padre. ¿Ah? Semejante pecado tan grande. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en las Escrituras. Mateo 23:9. Y fuera de eso, le dicen Santo Padre. Mateo 23:9 dice así. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Amén. ¿Sí está clara la cita? Dice la Escritura, el Señor dice, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie. Y fuera de eso la gente hace fila para besarle la mano. O sea, se inclinan ante Él, se arrodillan, lo honran. Y el Señor dice que no debemos honrar a nada ni a nadie sino a Él. A Él es el que le demos toda la honra y la gloria. Y fuera de eso lo llaman Padre vuestro, Santo Padre. Dice el Señor, y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Mm? ¿Sí ve cuántas cosas el Señor nos está enseñando hoy? ¿Cuántas cosas nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando por medio de este mensaje de este ladrón? Hace 8 días, algo clave e importante que ojalá ustedes siempre tengan en cuenta, y es que el mensaje puro, claro, transparente de ese sacrificio en la cruz que el Señor hizo por usted y por mí, tiene que ver directamente con perdonar. Y lo vimos hace 8 días. Para los que no han escuchado esto, pueden ir a nuestra página web o al YouTube de nuestra congregación y ahí encuentran ese mensaje. Hace 8 días hablamos de Mateo 18, donde el Señor me dice que yo debo perdonar hasta 70 veces 7. Y eso significa eh, siempre, siempre. Porque más adelantico en Lucas, el Señor Jesucristo me muestra en el libro de Lucas más adelantico sobre eso, de que si tu hermano viene y peca contra ti, perdónale. Si viene hoy y peca contra ti, perdónale. Y si viene otra vez y peca contra ti, perdónale. Y si viene 7 veces en el día, perdónale. Si se está dando cuenta que el Señor le está diciendo que es siempre, hay que manejar muy bien esta situación. Después les explico algunas cosas porque tenemos mala interpretación de que cuando se pone la mejilla, que le ponga la otra mejilla. Eso tiene una explicación todavía más espiritual y más profunda que les voy a explicar dentro de 8 días. Seguimos. Entonces, este ladrón que estaba ahí no se avergonzó del Señor Jesús. Este ladrón no se avergonzó del Señor Jesús. Él, él confesó que Cristo era el que estaba al lado de él cuando le dijo al otro, ¿no tienes cuidado de estar burlándote de Dios? Y fue cuando él le dijo, a la verdad nosotros merecemos estar acá porque somos malos, hemos pecado, pero él no merece estar acá. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, lo importante ahí fue confesar ese pecado, tener fe, porque la Escritura dice que sin fe nosotros no podemos, es imposible agradar a Dios.
Hebreos 11:6. ¿Quién me lee Hebreos 11:6? ¿Quién me lo lee? Hebreos 11:6. Amén, pastor. Gracias, mi amado Giovanni. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que todo aquel que lo buscamos, dice galardonador, significa que Él nos va a premiar siempre cuando lo buscamos. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y este ladrón tuvo fe en Él en el mismo instante que le pidió que se acordara de Él cuando viniera, cuando Él estuviera en su reino, que se acordara de Él. Eso es fe. Eso es fe, y Él sobrepasó la fe de muchos, que es lo que nos falta a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos falta tener más fe, más fe. Él no se avergonzó de Cristo como los demás, como los mismos discípulos que huyeron, se avergonzaron de Jesús, huyeron, lo dejaron solo, les dio miedo, lo dejaron solo, ¿cierto? Y confesó a Cristo en ese momento tan sombrío que estaba pasando porque había oscuridad, el cielo se nubló, hasta llovió, cayó tormenta, rayo en ese momento. Era la hora más negra de ese peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. No vamos a ver en las Escrituras un momento más oscuro en este mundo que ese día. El pecado del mundo estaba sobre el Señor Jesús y ahora estaba colgado en un madero llevando nuestros pecados. Y está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Así está escrito. Por eso lo pusieron en ese madero, para hacerlo maldito, que él no merecía eso, pero por usted y por mí él lo hizo para que tengamos acceso directo al cielo por medio de él. Cristo, el Señor Jesús, el Cristo, estaba llevando el pecado de todo el mundo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice la escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa de que todo aquel que confiese sus pecados, se arrepiente de esa sangre que derramó espiritualmente por medio del Santo Espíritu del Señor Jesús, de su Santo Espíritu, y vamos a ser limpios de todo pecado si nos arrepentimos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso es lo importante que el ladrón me está llevando a que entendamos. Porque todo eso me tiene que llevar a que hay una vida eterna, a que tengo que luchar por eso, a que tengo que arrepentirme, que no tengo que pisotear más el nombre del Señor Jesús. Cada vez
Cada vez que yo estoy pecando, sabiendo que el Señor Jesucristo ya hizo ese sacrificio, estoy volviendo a sacrificarlo y estoy participando de todo lo que hicieron estos judíos en la época que lo crucificaron. Al día de hoy todavía estamos apedreando al Señor Jesús. Al día de hoy estamos todavía escupiendo al Señor Jesús. Al día de hoy todavía nos estamos burlando, escarneciendo al Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Nos preocupamos más por esas cosas del hombre, por doctrinas de hombres, cumplir más eso que pensando que eso es lo que nos va a limpiar, pensando que eso es lo que nos va a hacer que el Señor incline su rostro hacia nosotros. Al contrario, ya vimos que seguir esa tal Semana Santa, lo que estamos haciendo es adorando demonios, que el Señor aborrece eso, que lo que debemos es Él ya no quiere más esas cosas, Él lo que quiere es que usted se arrepienta, que usted tenga misericordia de las personas, del prójimo, que tenga una vida santa. Una vida santa es apartarse de todo el pecado que lo rodea. Ya no más mentiras, ya no más griterías, ya no más palabras malditas, maldichas, ya no más palabras soeces en su casa, en su familia. Ya deje de estar inventando de que es que soy un hombre, eh, 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 soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre. Deje todas esas aberraciones y empiece a seguir a Cristo. El Señor no se equivocó, varón y hembra los creó, punto. No hay nada más que hacer, lo demás son puras aberraciones del ser. Por falta de conocimiento de las Escrituras, por falta de fe en el Señor Jesús, por falta de temor, porque no le tememos al Señor Jesús, porque el principio de la sabiduría es temerle al Señor Jesús. Y entonces, ese ladrón me tiene que llevar a que yo también puedo. Si él pudo, yo también puedo. Si el Señor perdonó toda esa maldad de ese ladrón que estaba allí, ese malhechor, porque lo recibió con fe, porque lo aceptó, porque creyó que Él es Dios. Mire que es muy importante que usted crea que Jesucristo es Dios. Si usted no cree que Jesucristo es el Padre eterno, usted no le ha amanecido, dice la Escritura. No sabe para dónde va. Pero el que dice, confiesa con sus labios que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, es el Dios todopoderoso, es el omnipotente, es el creador del cielo y la tierra, alcanzará misericordia. Si se arrepiente y se aparta para Él. Apartarse significa buscar la santidad. Amén. Así que mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre. Los amo muchísimo. Gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares. Gracias al Señor Jesucristo. Le doy que me permita traer este mensaje para que nuestros corazones estén llenos de gozo de su palabra, que es bendición para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, lo bendiga y bendiga a todas mis hermanas y hermanos de esta congregación.